Quiero invitarle en este día a leer Levítico capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios y reflexionar sobre este pasaje. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien pertenece. Añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vemos aquí a la palabra de Dios, algo que ya estaba dado a Moisés a través de Éxodo capítulo 22, que tenía que ver con las leyes de restitución. Sabemos que cuando llegamos a Cristo podemos reconocer muchas cosas que no hicimos bien y podemos accionar para tratar de enmendar, reparar, restituir algo del daño que hemos hecho, sabiendo que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia y el Señor nos lleva a caminar una vida diferente a la que nosotros vivíamos lejos de Dios. Por eso, cuando yo miraba esta palabra, Dios le habló a Moisés de cómo debían actuar las personas que habían hecho algún daño a su prójimo, que le habían robado, que le habían calumniado, que habían jurado en falso o que le habían ofendido. Dios le dice: tienen que restituir el daño que causaron. Por eso es importante reflexionar en esta palabra, dejar que el Espíritu Santo nos muestre si todavía tenemos algo que restituir. Sabemos que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y nos limpia. En ese tiempo se traía un animal y la culpa se depositaba en el animal y el animal cargaba con la culpa y la persona era libre de esa culpa porque la culpa yacía sobre el animal. Hoy sabemos que Cristo murió por nosotros y Él cargó todos nuestros pecados y al creer en Él somos perdonados y somos limpiados. Jesús en este tiempo fue nuestro sustituto. Ya hoy no necesitamos, como en el Antiguo Testamento, cargar la culpa sobre el animal y hacer un sacrificio a Dios, porque eso era sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo como el Cordero. Pero podemos entender algo muy claro, que el engaño o el pecado, la falta que hayamos hecho, tenemos que de alguna manera reparar en lo posible. Saber que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que actuar como nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y la restitución significa devolución de una cosa que tenía antes, significa restablecer, recuperar la posición. Sabemos que el Señor es quien trae sobre nosotros la bendición cuando nosotros le obedecemos. Por eso es importante saber que cuando nosotros vamos también al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que esa ley no caducó, sino que sigue vigente hoy. Lo vemos en la vida de este hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicano, que era un hombre rico, pero que era una persona que había engañado, ¿no? Había defraudado, porque los publicanos eran los que
presionaban a los judíos a cobrar impuestos totalmente excedidos. Y bueno, Zaqueo, los publicanos no tenían una buena reputación en ese tiempo, pero este hombre se interesó por acercarse a Jesús. Cuando él dice que se subió a un árbol y vio que Jesús venía, Jesús lo vio en ese árbol y le dijo que él quería ir a su casa, ¿no? Dice así el texto: porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que Zaqueo, este hombre que era una persona de alguna manera engañadora, estafadora, tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, tuvo gran alegría de que Cristo, de Jesús, estuviera en su casa, y al mismo tiempo la gente sabía, todos sabían que era un hombre pecador, que era un hombre malo, engañador, era un hombre que defraudaba a la gente, era un hombre repudiado. Pero dice la Biblia en el versículo 7, estamos en San Lucas 19:7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos criticaban a Jesús porque justo fue a la casa de este hombre estafador. Pero este hombre realmente se arrepintió de sus pecados. ¿Y cómo mostró el arrepentimiento? A través de las acciones. Por eso sabemos que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con acciones que nosotros hagamos para reparar o restaurar lo que dañamos. Y dice así el versículo 8, estamos en el San Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué glorioso es esto, ¿no? Saber que Dios llama a todas las personas a que vengan a Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados y a comenzar una nueva vida conforme a la enseñanza que el Señor nos dejó en la palabra de Dios, para poder realmente ser un testimonio de que Cristo puede cambiar el corazón de las personas, puede perdonarnos, pero también transformar nuestra mentalidad engañosa, de mentira y de tantas cosas malas. Cuando nosotros nos arrepentimos, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante que nosotros tomemos la determinación de restituir si hemos hecho algo que ha dañado la reputación de alguien o hemos ofendido. ¿Cómo debemos restituir o cómo podemos restituir? Primero, pedir perdón a Dios. Luego, pedir perdón a la persona que hemos ofendido, si hemos ofendido a nuestros padres, si hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a algún vecino. Pedirle perdón por la mala reacción o por la mala actitud. Reponer lo que yo dañé. Si he roto algo, repararlo. Si he pedido prestado algo y le he roto, devolvérselo arreglado. La idea es poder reparar, es restablecer el daño que hizo. Ese es realmente el verdadero arrepentimiento. Si debo dinero a alguien, debo devolverlo, porque ese sería un arrepentimiento real. La Biblia dice: no debáis a nadie nada, al que tributo, al que impuesto. Así que la verdadera acción de un cristiano verdadero es devolver el dinero que debo. Recuerdo un testimonio de un joven en nuestro barrio que había engañado a mucha gente en el barrio. Él conoció a Jesucristo, se dio cuenta de que tenía una vida de engaño, de mentira, embaucando a las personas, pero se arrepintió de sus pecados y fue pagando uno a uno
las deudas que él tenía con ellos. Esa persona verdaderamente se arrepintió y tuvo un encuentro real con Jesucristo. ¿Debo devolver el dinero de lo que hace tiempo? Quizás debo, quizás hace mucho tiempo, pero el Espíritu Santo nos va a inquietar para que podamos corregir lo deficiente. Reconocer el error cometido y hacer algo para remediarlo. Eso es realmente un verdadero arrepentimiento. La Biblia enseña que debemos restituir al agraviado y que cuando nosotros pedimos perdón al Señor y actuamos con obediencia a la palabra, el Señor nos perdona y también restituye la paz, porque cuando empezamos a ordenar nuestra vida, empezamos a tener paz. Cuando empezamos a tener buenas acciones, todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Cuando empezamos a obrar bien hacia el otro, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es poderoso para restituir nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas. Joel capítulo 2, versículo 25 al 27, dice la Biblia que el Señor va a restituir todo lo que el enemigo nos robó. Si nos robó la paz, si nos robó la alegría, si nos robó realmente el sentido de la vida, lo podemos recuperar cuando nos acercamos a Jesús. Pero qué bueno es que podamos meditar en esta palabra. Habría mucho para hablar de esto, pero qué bueno que lo podamos meditar en este pasaje de Levítico capítulo 6 o de Éxodo capítulo 22 y de San Lucas capítulo 19, la importancia de obedecer la palabra de Dios y restituir algo del daño que hemos hecho, porque eso va a traer paz a nuestro corazón y vamos a ser de bendición para las personas que hemos perjudicado. Que Dios le bendiga.